Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Yo por tu cruz salvado soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Un feliz sábado para mis hermanos y mis hermanas en esta hora. Voy a invitarles para que abramos la palabra del Señor y veamos lo que el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6. Leamos juntos. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque en tu palabra hay certeza, porque en tu palabra hay orientación, porque en tu palabra hay lineamientos que nos ubican en el escenario de este conflicto cósmico entre el bien y el mal. En esta hora, te pido que puedas usar al pastor Evelio García, porque tú puedas hablar a nuestros corazones a través de sus labios y que el mensaje de esta mañana pueda llenar nuestros corazones de esperanza en tu poder. Quédate como el invitado especial en este culto. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel tenía una visión amplia de quién es Dios y a ese Dios iba a ser fiel. A pesar de la esclavitud, a pesar de que él no era culpable de lo que estaba aconteciendo, de ser deportados a Babilonia, él no se colocó en una posición de rebeldía, de menoscabo y de estima propia por el piso. No,
Y ese tipo de decisiones, de pactos, de reacciones con Dios, es lo que le permite a él tener esa confianza en Dios y reclamar sus promesas. Mis hermanos, en medio de las crisis, en medio de los grandes problemas que acontecen en este mundo, los hijos de Dios deben mantener ese tipo de reacción, una reacción estimulada, inspirada, iluminada por el Espíritu de Dios, de tal manera que podamos cumplir el cometido por el cual Dios nos ha puesto en determinado lugar. ¿Y por qué Dios hace que nosotros seamos también alcanzados por las crisis? Dios permite que nosotros seamos alcanzados por las crisis para que podamos alumbrar en medio de la oscuridad y salvar a otros. Daniel dijo que no le dieran muerte a los sabios hasta que no resolviera el problema. Imagínense ustedes ese corazón tan grande de una persona que conoce a Dios. Así es que Daniel vino, invitó a sus compañeros, el rey le aprobó y con sus compañeros se puso a orar y a alabar a Dios, porque ese del versículo 17 al 23 nosotros podemos ver, del 15 en adelante por allá, nosotros podemos ver cómo Daniel oró y alabó a Dios. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios, le dice al rey. Hay un Dios que quita y pone reyes y le dice: alabado sea Dios. Tú eres la fuente de toda sabiduría y poder. Tú eres el Dios que revela los misterios, las cosas ocultas, que de las tinieblas sacas la luz, oh Dios. Son palabras grandilocuentes de Daniel, de lo que él concebía de quién era Dios. Así que Daniel, después de que recibe esa gran revelación de parte de Dios, inmediatamente busca al capitán Arioc que lo lleve al rey. Así es que el rey llevó a Daniel ante el rey. Y lo primero que le dice el rey: tú eres capaz, Daniel, de revelarme el sueño e interpretarlo. Y dice Daniel: oh rey, hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y el versículo 30 del capítulo 2, noten que Daniel le dice al rey: no es que en mí haya más sabiduría que en los demás hombres, sino que es que hay un Dios en los cielos que revela los grandes misterios. Esa humildad, ahí podemos rastrear todo esto de la personalidad de Daniel, esa humildad. Ay, mis hermanos, nosotros con un PhD en teología, un doctorado en teología, una licenciatura en teología, un máster en teología, un curso de doctrinas bíblicas, ya nos hace grandes y se nos infla el cerebro. Pero fíjense ustedes, Daniel, esa sencillez, esa simpleza para responderle al rey: no soy hombre que tenga esa sabiduría, ni que esté por encima de los demás hombres. Que hay un Dios en los cielos. Ahí es donde está el secreto, mis hermanos, para nosotros vivir en este planeta con paz, con seguridad, con gozo, con certeza. Cuando nosotros concebimos realmente que aún nuestra existencia y todo lo que somos y tenemos y proyectamos es lo que Dios permite, lo que Dios da. Ahí está el secreto. En donde nosotros, cuando reaccionamos frente a los momentos difíciles, esa reacción será una reacción de descansar en los brazos de Dios, de reposar en las promesas de Dios, de tener de una vez la luz que nos enfoca a ese Dios al cual debemos acudir, que en las manos de Él es donde están todas las soluciones que nosotros pretendemos alcanzar en medio de los problemas grandes que nos aquejan en este planeta. Y Daniel comienza entonces a revelar el sueño y le dice al rey, miren lo que dice el versículo 29. Oh rey, tú te acostaste con una inquietud en tu corazón, y esa inquietud era qué sería del porvenir, pero no tanto así qué sería del porvenir, es que el rey tenía en su mente ya un asunto que le punzaba diariamente.
Y era que él quería saber y entender si su reino sería eterno, se iba a perpetuar, si era que sus dioses lo iban a mantener en el poder, si era que su reino nunca iba a caer. Esa es la inquietud que él tenía acerca del porvenir de su reino. Era un pensamiento político que él quería resolver, que tenía que ver con el futuro de su reino, de su poder, de su vanidad, de su orgullo, de sus creaciones. Babilonia, de los jardines colgantes, era un tremendo constructor ese rey, y esa Babilonia llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Y Dios, que conoce nuestro corazón, responde directamente a nuestro corazón. Me gustaría decirles, hermanos, en esta mañana, que Dios nunca responde a nuestras palabras, porque nosotros en nuestra humanidad tenemos dobleces. A veces lo que pensamos interiormente no es lo que realmente sacamos al exterior. Dios siempre responde es a nuestro corazón, a nuestra mente, a la motivación que hay en nosotros. Así es que él respondió a Nabucodonosor, no al esplendor exterior que él tenía. Dios responde a Nabucodonosor a la motivación de su corazón. Así que Daniel le dice en el versículo 29 que Dios está respondiendo a eso que él siente, que sería el porvenir. Y del versículo 30 en adelante comienza a mostrarle que él soñó con una tremenda imagen. Y noten lo que le dice, que esa imagen era una imagen majestuosa, cuya cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies mezclados en hierro y barro. Algo extraño y raro. Él comenzó a interpretarle a Daniel, a Nabucodonosor, que la cabeza de oro representaba a Babilonia. Se lo dice literalmente ahí, 37 y 38, versículo 37 y 38 le dice que la cabeza de oro representa a Babilonia. A él, el rey y el reino se conjugan. Y dice, pero después de ti, en el versículo 32, se levantará otro reino inferior. El reino inferior era los brazos y el pecho de plata. Representaba a los medios y los persas. En el capítulo 5, versículos 25 al 28, ahí muestra la caída de Babilonia y la sustitución con los persas, los medos y los persas. Así que no hay problema de entender que lo que esta profecía dice es verdad. La historia lo muestra, la Biblia lo dice y la historia lo muestra. Después de los babilonios vinieron los persas. Y le dice en el mismo versículo 32 que el siguiente era inferior todavía, bronce. Los muslos de bronce y el vientre de bronce. Representaba a los griegos con Alejandro Magno a la cabeza. Así de que él va bajando y llega a las piernas de hierro. Y el reino de Grecia está explicado en el capítulo 8 de Daniel, cuando vemos ahí esa visión. En el versículo 20 y 21, el ángel Gabriel le explica a Daniel, en el versículo 20 y 21 del capítulo 8 de Daniel, dice que los persas representan al carnero y que el macho cabrío representa a Grecia. O sea que la misma Biblia va dándonos a nosotros la secuencia de estos imperios universales. Después de los griegos, dice aquí, las piernas de hierro representan al imperio romano. Al imperio romano. Ese hierro que en el capítulo 7 habla que desmenuza, destroza, olla, pisotea, que es fuerte como el hierro ese imperio, muestra la categoría política gubernamental de Roma. Y mis hermanos, es algo interesante aquí, que Roma, representada por las piernas, no sé si esa imagen puede mostrar los pies, pero la imagen tiene unos pies mezclados de hierro y barro. O sea que las piernas que representan a Roma, el hierro, ese hierro va hasta los pies.
los pies representan, los 10 dedos de los pies representan la división del Imperio Romano. Los 10 dedos de los pies, la división del Imperio Romano. Y como el hierro va hasta los pies, y es una mezcla de hierro y barro, lo que está diciendo la profecía es que el Imperio Romano no iba a desaparecer, que el Imperio Romano iba a continuar en otra modalidad. O sea, que el Imperio Romano deja de ser imperio pagano para convertirse en un imperio, y no voy a decir todavía, convertirse en un imperio de hierro y barro, hasta que no aclaremos la idea. Y noten ustedes que los pies están mezclados de hierro y barro. Resulta que ese barro, y voy a que ustedes abran sus Biblias y puedan lean, del versículo 41, del capítulo 2, 41 al 43, capítulo 2 de Daniel, versículo 41 al 43. Ahí explica claramente qué es la división del Imperio Romano. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste que el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos, escuche que aquí especifica los dedos, y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 43, así como viste que el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas. Escuchen bien, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Estas son las tres palabras sentenciosas. Estas son las tres palabras que son tres sentencias. Dice, no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Escuchen bien, aquí está diciendo la profecía que a partir de la división del Imperio Romano, los reinos que resultaran de esa división se la pasarían en el transcurso de la historia humana haciendo alianzas humanas. Escuchen bien, esto está diciendo la profecía. A partir de la división de Roma fue que aparecieron las naciones europeas, y esas naciones europeas se extendieron por el mundo haciendo colonizaciones y fundando más naciones y todo eso. Eso es el resultado que tenemos hoy. Y escuchen bien, que se darían a la tarea, aún hasta emparentar, como lo hemos visto en la historia, de emparentar las casas reales. El hijo de tal rey o la hija de tal rey se casa con este otro de esta otra casa real para ver si así lograban la unidad. Pero entre más componendas humanas ellos creaban, más confusión creaban y más conflictos se venían en el desarrollo de la historia. Esta profecía está diciendo que no lograrían volver a una unidad mundial. Y quiero en este momento enfocar uno de los problemas que tiene al mundo con la cabeza grande, pero grande, esto está grande. Yo lo escucho por todas partes y cuando me meto al YouTube a escuchar los analistas políticos, a los financieros, a los filósofos, a los gobernantes, con sus tremendos discursos de lo que ellos proyectan para el futuro. Y a Francisco I, que va de primero encabezando esta proyección mundial. Hoy se está hablando mucho de la globalización del planeta. Y esa globalización llega a una síntesis que se llama nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial que se proyecta, que se quiere establecer, es que haya un solo gobernante para el mundo, un solo gobernante, que haya una sola economía para el mundo, que haya una sola fuente de salud, de organización para el mundo, que haya un solo ejército para el mundo. En otras palabras, una unidad perfecta, pero un solo gobernante. Y ese solo gobernante no será la ambición
del presidente de los Estados Unidos, del presidente de Rusia, del presidente de Francia, del presidente de Canadá, de Inglaterra. El más ambicioso a ese poder mundial es el Vaticano. Esto es profético. No solamente Daniel 2, esto está regado por la Biblia y por mucha otra literatura que nosotros conocemos. Escuchen bien, a esto es lo que le están llamando la gran conspiración mundial, porque son personajes de la élite del mundo que están empujando esto a que llegue a ese punto final, la historia de la humanidad. Pero hoy quiero decirles que abran su corazón y llénenlo de placer celestial. Abran su mente y llénenla de seguridad celestial. Vean al Dios que está parado frente a la historia, al Dios que está parado frente a las grandes crisis y problemas de la humanidad, que Él tiene el timón del tiempo y de la historia. Es ese Dios. Y Dios ya dijo en Daniel que no lo lograrán. Por más poderosos que sean los hombres, por más adinerados, por más intelectuales, filósofos, brujos, lo que quiera en este mundo, ya Dios dio a través de esta profecía que no habrá ese tipo de unidad mundial. Y esto es profecía, y esto es palabra de Dios. Esto no es el invento de algún religioso. Ni siquiera es el invento del apóstol Pablo ni de Pedro. Esto es que santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron siendo inspirados. Eso lo aclara Pablo en 2 de Pedro 1:19. Que esta palabra profética no fue traída por voluntad humana, ni es de interpretación privada. Lo que quiere decir aquí es que no es de interpretación privada de Pablo, ni de Pedro, ni de ninguno de los escritores de la Biblia. Es de interpretación celestial. El Espíritu Santo la inspiró y el Espíritu Santo la interpreta. Y como esto es una revelación de Dios, y nosotros somos creyentes en la palabra de Dios, podemos pararnos en los zapatos frente al desarrollo mundial que estamos viendo. Y eso no lo van a lograr. No lo van a lograr. Aquí dice Daniel, no se unirán, dice Daniel. Más todavía, escuchen bien. Voy a contestar una pregunta que la gente siempre se hace. Y cuando estamos en estas explicaciones, la gente siempre pregunta, ¿y cómo dice Apocalipsis que el Papa llegará al poder mundial y que él va a perseguir a los cristianos, y que porque él va a tomar el poder mundial? Vamos a contestar la pregunta con base en la claridad que da Daniel. Daniel está hablando de un solo gobierno, de una sola economía, de un solo ejército. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es, en Apocalipsis, con respecto al papado y Estados Unidos y las naciones, que habrá una triple alianza. Eso está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice que el falso profeta vomita un espíritu, la bestia vomita otro espíritu, y el dragón otro espíritu, y son espíritus demonios que van por el mundo entero preparando los reyes de la tierra y todas esas cosas. La humanidad la presenta ahí Apocalipsis sectorizada en 3 sectores de la humanidad: el paganismo, el dragón, falso profeta. Ya ustedes conocen la nación que va a ser la abanderada para traer un decreto a muerte como el de Nabucodonosor. Y entra la bestia, que es el sistema católico. Es una alianza, una convergencia de naciones en una alianza, pero no es una unidad de un solo gobierno. Es una alianza de naciones y cada nación mantiene su ejército, mantiene su autonomía, mantiene su economía y mantiene su propio rey o gobernante. Es muy diferente esa triple alianza a una unidad mundial como la que pretende el nuevo orden mundial. Así que no nos debemos confundir.
Creamos aquí lo que dice Daniel y estemos seguros que esta crisis, esta pandemia es una muestra de lo que seguirá en el desarrollo histórico aconteciendo. Habrá pestes peores y habrá cosas peores. Y los hijos de Dios debemos estar preparados para enfrentar las crisis con Dios. Con Dios. Así lo hizo Daniel. Daniel enfrentó la muerte, enfrentó la crisis con Dios. No la enfrentó de otra manera. Y así es como nosotros tenemos, los cristianos, los creyentes, tenemos que hacerle frente a este desarrollo que está teniendo el mundo, que cada día se acelera más a la destrucción final. Entonces nosotros tenemos que enfrentar esta situación. Entonces la crisis es con Dios. Para eso nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, el director de nuestras vidas. Aquí lo que estamos nosotros analizando, noten que los pies de hierro y barro, entonces, esa mezcla, ahí hay un término lingüístico que nos permite entonces la interpretación. Dice que el barro no es barro común, sino barro de alfarero. Ustedes lo pueden leer. ¿Está? Versículo 41. Dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro será, en parte de qué, en parte de barro cocido de alfarero, en parte de barro cocido de alfarero. Ese término es el que lingüísticamente nos lleva a hacer unas conexiones que nos van a hablar con claridad qué es lo que está pasando en los pies de la estatua. Miremoslo. Génesis 2:7 dice que Dios hizo un trabajo de alfarero, porque ahí dice que tomó barro y lo formó, le dio forma, lo manipuló. El barro de alfarero es un barro manipulado, donde el alfarero le da forma de lo que él quiere, la figura que él quiere. Y Dios aquí organiza con ese barro, manipula, forma al ser humano. Entonces el ser humano es formado de la tierra, del barro, por las manos de Dios. Isaías 64:8 es más explícito y entonces entra en armonía y en complementación del pensamiento de Génesis. Note lo que dice Isaías 64:8. Jehová es nuestro Padre y nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Dice Isaías clarito ahí. Isaías 64:8. Nosotros somos el barro. Dios, Jehová, es nuestro Padre, pero nosotros somos para Él el barro y Él es el alfarero que nos formó, que nos dio la forma. Pero hay otro texto que sigue complementando estos dos y que sigue ampliando el pensamiento para llegar a esa conclusión. Es el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios. El capítulo 4, versículo 7, al leer nosotros el contexto anterior, nos damos cuenta que Pablo le está hablando a los corintios del evangelio como un tesoro, la revelación de Dios, las buenas nuevas como el tesoro de Dios. Y entonces le dice a los corintios que ellos son vasos de barro en los cuales Dios depositó su tesoro para que la gloria sea de Él. Si la iglesia son los vasos de barro en los cuales Dios ha depositado su tesoro, por lo tanto, lo que vemos en los pies de la estatua es esa mezcla de hierro y barro, es una amalgama, es una unión de iglesia y Estado. Eso es lo que vemos ahí en los pies de la estatua. Y recuerden que los pies de la estatua no se ha cumplido. No se ha cumplido porque la piedra no ha pegado todavía en los pies. Escuchen bien, no se ha pegado en los pies la piedra. Falta que los pies de la estatua lleguen al cumplimiento profético histórico. Y eso es lo que nosotros tenemos por delante. Resulta que la Edad Media fue una unión de iglesia y Estado, y esa persecución que hubo y esa mortandad de los llamados herejes por la persecución de la iglesia no es el cumplimiento total de la profecía. Eso se llama cumplimiento parcial.
Y esta profecía no tiene doble cumplimiento, lo que tiene es una doble aplicación. Tiene una aplicación para la Edad Media y falta la aplicación final para la Triple Alianza, cuando salga la ley dominical. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos aquí? Entendamos aquí en esto. Mis hermanos, que esa piedra, si usted lee el versículo 34 y 35 y lo une con el 44 y el 45, esa piedra que pega en los pies demuele todos los reinos, los vuelve polvo y se los lleva el viento con una figura muy interesante que no va a quedar ni rastro de esos reinos. Lo que está diciendo aquí el profeta es que no habrá un quinto imperio universal por parte del hombre. El hombre no podrá montar el quinto imperio como lo llama Nuevo Orden Mundial. No lo podrá montar. El quinto imperio es el reino de Dios. El quinto imperio es el reino universal de Dios. Porque note lo que dice que esa piedra se convirtió en un gran monte que cubrió toda la tierra. Monte en la Biblia es un símbolo de reino. Isaías 14:13 dice que en el monte de Dios estaba Lucifer y el monte de Dios es el reino de Dios. Y Ezequiel 28:14, hablando también de Lucifer, dice que en el monte de Dios estabas, perfecto eres en hermosura. O sea que el monte es un símbolo del reino de Dios, como también es un símbolo de cualquier reino de la tierra. Jeremías 51:25 dice que a Babilonia la llama Dios reino, monte destructor. A Israel lo llama monte, reino de montes, la casa de Israel. Malaquías 4:2 también. Que sea claro eso. Eso de que se convierte en un gran monte esa piedra, después de que elimina todos los reinos de la tierra, se convierte en un gran monte y cubre la tierra, lo que quiere decir es que el dominio de Dios será el que va a reinar sobre este planeta. El dominio de Dios. La palabra reino en el vocabulario bíblico no significa tanto territorio. Es la parte física del reino. Pero escuchen bien, la parte espiritual es a la que le hace la Biblia por ahora. La palabra reino significa dominio, dominio. ¿Y qué es lo que estamos esperando entonces? ¿El nuevo orden mundial? No, estamos esperando el quinto imperio que se llama el reino de Dios. Eso es lo que estamos esperando. Y eso es lo que nos tiene alegres, contentos, en medio de toda esta avalancha de crisis y de problemas en el mundo. Es esa esperanza gloriosa de que no reinará el hombre para siempre. El reino que esperamos es el reino de Dios. Pero para eso, mis hermanos, nosotros estamos llamados por Dios a recibir su reino desde ahora. Cristo instaló con la cruz del Calvario el reino de la gracia. Y el reino de la gracia no lo entendamos con esas ideas modernas, extrañas, teológicas, desvirtuando el sentido bíblico. El reino de la gracia no es simplemente que Dios me regala la salvación, no es simplemente que Dios me regala el perdón, me regala el arrepentimiento, me regala la humildad, me regala todo. Me regala el nuevo nacimiento. Eso es verdad. Pero para que dé ese resultado del nuevo nacimiento, para que dé ese resultado del perdón de los pecados, para que dé ese resultado del cambio de mi naturaleza pecaminosa a una naturaleza santificada por el Espíritu Santo, para que se dé ese resultado, el reino de Dios tiene que haberse posesionado de mi vida ya. No es cuando Jesús venga por segunda vez. Ahí es la glorificación. Pero ahora tenemos que vivir el reino de Dios. Y voy a explicar esto de esta manera. Cuando Juan el Bautista, y para los que tienen su Biblia en la mano, Mateo 43, lo que dijo Mateo, lo que dijo Juan el Bautista, Mateo 43, perdón, Mateo 3:3, es que hay Isaías 43, el que habla del siervo que brama en el desierto. Mateo 3:3 toma Isaías 43. Dice Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y noten que en Marcos 1:15, cuando Cristo, después de que se bautiza, comienza su ministerio público, Jesús arranca su ministerio diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, igual que Juan el Bautista. Y cuando él selecciona a los 12 apóstoles, los envía a predicar y les dice que vayan por todas partes predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí hay un texto que es el texto clímax de todo esto. Mateo 12:28, si usted lee el contexto anterior y el posterior, se da cuenta de que está hablando Jesús ahí. Resulta que Jesús hizo un exorcismo, sacó un espíritu de un endemoniado. Y los fariseos y los que lo criticaban y los que buscaban para matarlo, dijeron que él esos milagros los hacía por Belcebú. Y Jesús dice, pero ¿cómo así que por Belcebú? Si el diablo está dividido él mismo, su casa no permanece. Pero si yo, por medio del Espíritu Santo, saco los espíritus, en otras palabras, si yo por medio del Espíritu Santo saco el diablo corriendo, es lo que está diciendo Jesús, es porque el reino de los cielos está ya aquí entre ustedes. No es que está cerca, sino que ya llegó. Y el reino era él. El reino era Jesús. Por tanto, mis hermanos, en esta mañana cerremos con broche de oro esta profecía diciendo que cuando tú te decides aceptar a Jesús, el reino de Dios entra a tu vida y el dominio de Dios es el que dirige tus pasos, es el dominio de Dios el que dirige tu mente, el que dirige todo tu ser, y entonces tú has entrado al reino de Dios. No esperes entrar al reino de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Tú debes entrar al reino de Dios ahora mismo, ya. Y entras al reino de Dios cuando aceptas a Jesús y el dominio divino es una realidad en tu vida transformada, santificada, y entonces te convierte en luces para este planeta. Y tendrás el coraje y la capacidad, la visión, la convicción, el impulso del Espíritu de Dios para actuar en los momentos que hay que actuar y estar quietos para el momento que hay que estar quietos. Dios bendiga a su pueblo, y cada uno de los que en esta mañana ha escuchado este mensaje, abra su corazón a Dios. Invite al reino de Dios a su corazón, que Dios domine en su vida y que Dios sea realmente la visión y la convicción que tú necesitas en este momento. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias te damos por habernos permitido estudiar tu palabra, gozarnos en la revelación que tú nos das, de sentir en nuestro corazón el regocijo de que tú eres nuestro Dios, en quien podemos confiar todos nuestros pasos, en quien podemos estar afincados en tus promesas, porque la seguridad que tú nos das es la seguridad tuya, no la seguridad de los hombres. Y oh Dios, nosotros podamos, como Daniel, ser instrumentos en medio de estas crisis, que nos convirtamos en antorchas para iluminar la mente de aquellos que no te conocen. Y los que ya te conocen, oh Dios, sean fortalecidos con tus consejos, con tus promesas, con tus grandes despliegues de poder en la historia de la humanidad. Gracias por las profecías, porque ellas cumplen lo que Jesús dijo. Cuando esto se cumpla, que sea crecida nuestra fe. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, y bendice a cada hermano de los escuchas de esta mañana. Y aún si hay enfermos, si hay personas desanimadas, si hay personas que tienden a flaquear, que aunque te conocen, tienen sus ánimos caídos, oh Dios, que puedan levantarse, que puedan sentir tu mano, que les levanta, que les protege, que les fortalece y que les guía. Darles esa seguridad y esa sensación celestial, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.